10 conectados. Igualmente, como les había comentado, a los que se vayan integrando, vayan anotando su nombre completo y campus en el chat. Ahorita no sé qué está pasando aquí en la región. Yo soy de Río Bravo. He estado teniendo muchos problemas de internet. No sé qué datos pasa el problema. Vamos a dar unos 2 o 3 minutitos nada más para ver si conecta el resto. Y pues comentar como decía, lo del trabajo final y el examen de empezar. Pues hay que anotarse en cada sesión de Zoom, o sea, de chat, con su nombre completo. Esto es solamente para una estadística de los que se conectan en tiempo real. Porque pues, la universidad también apoya mucho a las personas que tienen oportunidad de hacerlo en este horario y pues los toma en cuenta o verifico asistencia pues, como dar a la encuesta y contestarla, pues eso sería la asistencia. Y esto pues eh, para poder contestar la asistencia, pues sería necesario ver los videos grabados en caso dado que no pudieran este, pues, accesar la clase en alguna de las sesiones. Entonces, se trata de que pues todos puedan acudir a su clase o tomar el video grabado y posteriormente pues entender cómo se hacen cada una de las actividades que se van a realizar. Asimismo, pues de las clases que se están impartiendo, ver de alguna manera esta información. Bueno, pues todos ahorita, de los que se conectaron en la primera sesión. Como les digo, es muy importante llevar a cabo pues, cada una de sus sesiones de clase. Es muy poco el tiempo, vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico y fácil posible para que ustedes también no batallen mucho. Pero, sin embargo, pues, como les digo, hay baja calidad de internet, a lo mejor no sé si ahorita se nos escuche bien o se nos escuche trabado como en la primera sesión, tratando de pues, eliminar todo conexión de internet no necesaria en este momento. Estoy dando la clase para que pues, se pueda mandar una mejor emisión de la señal. Este,
Somos 26 conectados. Les decía la importancia del trabajo final. El trabajo final es una conclusión de toda la materia, de todo y cada uno de los puntos de cada unidad. Hay que, si no se ve durante clase o si no se entiende algo durante clase, pues habría que investigar ese punto, esos puntos y hacer una conclusión. Como digo, no es un extracto, no es un resumen, es una conclusión que sí se pueden apoyar con ejemplos o imágenes, tablas de lo que se refiere a ese punto y explicar lo que ustedes entienden o comprendieron de eso, a qué se refiere. ¿Sí? Para mí esa parte es la más importante de la materia. ¿Sí? Eso prácticamente pues, tiene esa puntuación de 30 puntos por la relevancia que tiene para la materia. El otro punto es el examen y se los explico de la siguiente manera. El examen se va a hacer en base a un cuestionario que les voy a pedir de tarea. Ese cuestionario va a ser colaborativo. Yo les voy a poner un documento en el que cada uno de ustedes va a realizar una pregunta con todo y respuesta. ¿Sí? Esa pregunta quiero que pues, sea algo claro, algo bien investigado, revisado, de que vaya a estar correcta la respuesta a esa pregunta que ustedes van a formular. Y una cosa muy importante, cuestionarios colaborativos, todos pueden accesar prácticamente al mismo tiempo. No los va a dejar escribir donde alguien ya esté escribiendo. Por lo tanto, pues van a tener que escribirlo más adelante. Sin embargo, de las respuestas, preguntas y respuestas que ya estén dadas en el cuestionario, ustedes no pueden hacer una similar o igual a la que ya hicieron algunos de sus compañeros. Entonces, lo más importante, en cuanto yo ponga el cuestionario, es tratar de, el formato que les voy a poner ahí, perdón, el cuestionario, tratar de hacerlo, formular su pregunta lo más rápido posible para que, pues, no vayan a repetir. De lo contrario, si ustedes esperan pues, a casi finalizar el tiempo para entregar esa tarea, pues van a tener que leer todas las demás preguntas de sus compañeros y hacer una que sea diferente. Entonces, la idea es que pues ninguno repita preguntas y pues, sus respuestas estén correctas. Les digo, el examen solamente van a venir 10 reactivos de opción múltiple. Considero que pues, es suficiente como para que ustedes puedan conocer esto, lo de la materia. Y pues este examen se va a sortear. ¿No? Yo voy a extraer de ahí de su cuestionario las preguntas y respuestas que, pues, de una vez se los digo, no van a venir exactamente como dice su pregunta. Probablemente pues agarre un extracto de la respuesta y pues la respuesta que pusieron en el cuestionario para hacer la pregunta y de ahí pues se va, pero lo que sí les aseguro es que todo se va a sacar de su cuestionario. ¿Okay? No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda de esto para continuar con la materia. No, ninguna pregunta. Eh, Les encargo a los demás que faltan de anotarse en el chat de Zoom, que anoten su nombre completo y campus. Con esos datos es más que suficiente. Nombre completo y campus. Este, y pues ya está abierto
lo que viene siendo la asistencia de esta semana. Que no se les olvide contestar ese link. Se va a cerrar hasta la próxima semana. Tienen toda la semana para contestarlo. Sin embargo, es importante que pues puedan accesar y si tienen alguna duda o algún problema. Bueno, vamos a empezar. Les voy a compartir la siguiente información. Igualmente, esto lo voy a poner ahí en el tema de econometría sobre lo que viene siendo pues toda la información que yo tengo, incluso a lo mejor alguna que no vayamos a ver, los voy a subir. Tengo varios libros, tengo varias tesis, información, diapositivas. Voy a tratar de subir ahí en su espacio de Classroom, lo que viene siendo la materia de que pronto vamos a ver lo siguiente. Habla de la econometría, la definición de la econometría y la relación con otras disciplinas. Y lo dice que aquí literalmente significa medición económica, ¿sí? Deriva de los vocablos economía, que es economía, y metro, que es medida. Entonces, considerando cuatro definiciones de econometría. La econometría es el resultado de cierta posición sobre el papel de la economía. Consiste en la aplicación de la estadística matemática a datos económicos para dar apoyo empírico a los modelos construidos para la economía matemática y para obtener resultados numéricos. Este es de Gerard Tinter. La econometría puede ser definida como el análisis cuantitativo de fenómenos económicos reales, basados en los desarrollos simultáneos de la observación y la teoría, relacionados mediante métodos apropiados de la inferencia. Otro concepto más nos dice que la econometría puede definirse como la ciencia social en la cual las herramientas de la teoría económica, las matemáticas y la inferencia estadística se aplican al análisis de los fenómenos económicos. Y por último, dice que la econometría se refiere a la determinación empírica de las leyes económicas. Entonces, como conclusión, decimos que econometría es la interrelación de las tres áreas del conocimiento: matemática, estadística y teoría económica. El concepto del modelo econométrico, perdón. Dice, los economistas tratan de comprender la naturaleza y el funcionamiento de los sistemas económicos. El primer paso en este proceso es la elaboración de un método teórico. El modelo económico es un conjunto de relaciones matemáticas que expresan en forma simplificada e idealizada las características básicas y esenciales de, primero, un origen institucional y legal vigente. Segundo, una teología incorporada a la actividad económica, objeto de análisis. Y tercero, una regularidad observada en el comportamiento real de los sujetos de la actividad económica. Nos viene un siguiente ejemplo. Existen cuestiones no resueltas por la teoría. Por ejemplo, las consideraciones teóricas normalmente no pueden especificar la forma funcional que liga las variables en una relación. Segundo, la teoría es a veces precisa, pero otras no en la definición y la medida de los datos. Tercera, la teoría económica no puede ser específica sobre las propias estructuras de retardos. El modelo teórico, cuarto, el modelo teórico simple arroja implicaciones cualitativas sin ambigüedad, pero en modelos más complicados puede que no suceda. Por ejemplo, un aumento en la tasa de interés produce un aumento en el consumo y una disminución en la inversión. Y no solo conocemos cuantitativamente los dos efectos por separado y de las magnitudes del consumo e inversión, entonces no sabemos
si aumenta o disminuye el PNP. Los signos esperados de las derivadas parciales no pueden obtener o proveer este tipo de información. El modelo econométrico es el modelo econométrico incorporado a la perturbación aleatoria de las formas funcionales propuestas. Son las vienen pues, algunas fórmulas de estadística y econometría. Si las perturbaciones aleatorias son términos que se introducen en cada ecuación estructural, salvo en las identidades. Para tener en cuenta la no exactitud del modelo, representan el efecto de otras variables explicativas no incluidas en el modelo. Los valores estimados u observados de estas perturbaciones se denominan residuos. La especificación de una variable aleatoria entre las explicativas de una relación econométrica exige la especificación de algunos supuestos acerca de la naturaleza de su distribución de probabilidad. Esto se refiere al tipo de distribución media y varianza de la misma. Las razones por las que se incorpora un error aleatorio en una relación medible o estimable son 5. Omisión de variables explicativas de la especificación de la teoría económica, imperfecta especificación de la forma matemática del modelo, el comportamiento humano es aleatorio, error de agregación en las variables, error de medida en las variables. Utilidad de los modelos económicos. Dice, el modelo económico tiene 3 utilidades principales. El análisis estructural, que es la cuantificación de las relaciones entre el periodo analizado, ha existido entre las variables implicadas. A través del conocimiento del signo y el valor de los parámetros estimados. Es decir, sirve para conocer cómo incide en la endógena variaciones de las variables explicativas. Predicción. Dados unos valores a futuro para las variables explicativas y conociendo la expresión matemática que relaciona las variables explicativas y la variable endógena, es posible predecir los valores que tomará a futuro la variable objeto de estudio. Y viene el tercero, que son la simulación o evaluación de las políticas, efectos que tienen sobre la endógena diferentes estrategias que se plantean de las variables explicativas. Por ejemplo, si analizamos las ventas de una empresa en función de los precios del producto y del nivel de gasto realizado en publicidad, podríamos estar interesados en analizar cuánto incrementarían las unidades vendidas y se mantienen los precios fijos y se incrementa el gasto en publicidad y en porcentaje determinado. En general, el modelo econométrico es una herramienta de análisis que ayuda en la toma de decisiones tanto a nivel económico en general, macro, como en el ámbito de la dirección de empresas. Viene la clasificación de los modelos econométricos. Existe una tipología de modelos econométricos en función de distintas clasificaciones. Primero, según el tipo de dato de las variables utilizadas en el modelo. Series temporales, los datos pueden corresponder a los valores en una variable en el tiempo. Esto puede tener frecuencia diaria, semanal, mensual o anual. Así podemos analizar las cotizaciones en bolsa diarias, los índices de precio del consumo mensuales y los datos anuales del PIB de un país. Series de corte transversal. Los valores corresponden a distintos sujetos para un mismo momento del tiempo. En este caso, se trataría de series de tipo de consumo de diferentes familias, inversiones de distintas empresas, paro en diferentes provincias, etc. El segundo, según el momento del tiempo que hacen referencia, se distingue entre modelos estáticos, cuando se genera su índice y hace referencia al mismo momento del tiempo o al mismo individuo económico, tanto para la endógena como para todas las explicaciones. Y los modelos dinámicos, cuando están involucradas las variables de diferentes puntos del tiempo. Así, si hoy analizando la variable endógena consumo, utilizaré como variable explicativa la renta de ese mismo periodo, pero también podría utilizar la renta del año pasado.
ya que mis decisiones de compra las tomaré en función de lo que pude ahorrar el año pasado. Al incluir variables en distintos momentos del tiempo, podemos hablar de modelos dinámicos. Según el número de variables endógenas que se desea explicar, se deriva en modelos uniecuaciones, únicamente existe una variable endógena, y multiecuaciones. Existen varias variables endógenas que deseamos explicar, algunas de las cuales pueden ser a su vez variables explicativas de otras ecuaciones. El cuarto, según la transformación de datos que se realice, podemos tener un modelo en niveles, las variables aparecen expresadas en unidades de medida, y los modelos en tasas de variación, las variables aparecen expresadas en homoincrementos. Cuando una variable la expreso en vez de en niveles de incrementos, estoy eliminando la tendencia. Al introducir las variables en niveles, puedo encontrar un mayor número de variables explicativas aparentemente correctas, ya que es más fácil encontrar variables explicativas que tengan la misma tendencia que la endógena. Pero eso no significa que esas variables sean las que realmente son causas explicativas de los cambios de la endógena. Por ello, al eliminar la tendencia de las variables exijo más al modelo, es decir, tengo en cuenta las variables que son realmente causa. Y los modelos en logaritmos, el modelo básico de regresión lineal permite únicamente trabajar con relaciones lineales, pero no todas las variables tienen por qué estar expresadas a través de una relación lineal. Cuando estimo un modelo únicamente con una variable endógena y una explicativa, lo que trato es de encontrar la línea que mejor me recoja la información suministrada por ambas variables. El siguiente dato es la metodología de la investigación econométrica. Dice las principales etapas que hay para cubrir en un modelo econométrico se pueden resumir en las cuatro siguientes. Primero, la especificación. Esta etapa comprende tanto la determinación del tema objeto de análisis como la definición de variables explicativas que se incluirán en el modelo. El siguiente punto es la selección del tema objeto de análisis. Este puede ser del campo de la economía, la gestión de empresas e incluso temas sociales no estrictamente económicos. El siguiente dato es la selección de las variables explicativas más importantes, la cual se realiza a través del análisis de los antecedentes económicos, a través de las teorías económicas. Encuentro aquellas variables que a nivel general influyen de una manera importante sobre la variable endógena. Y el análisis de los antecedentes econométricos, búsqueda de los modelos similares a la materia objeto de análisis en libros y revistas sobre la econometría y el propio conocimiento del investigador. Para una adecuada especificación para un modelo, tenemos que examinar la naturaleza y el contenido de los elementos que en sí definen esta etapa. El número de variables en la especificación, el número de variables a ser incluidas en un modelo depende fundamentalmente de la naturaleza del fenómeno a investigarse y también a la finalidad de la investigación. Expectativa respecto al tamaño y signo de los parámetros. La teoría económica es la que sugiere los signos y tamaños de los parámetros si la relación la expresamos logarítmica. Entonces, los parámetros son los conceptos de elasticidad. Por ejemplo, si el bien X es un bien industrial, entonces tenemos que la derivada de QX entre P es menor que 0. Entonces, la derivada de QX en J es mayor y diferente de derivada de O de 0, perdón, y la derivada de QX entre delta Y es mayor que 0. Si la relación la expresamos logarítmica, entonces los parámetros son los conceptos de elasticidad del precio, usada e ingreso, y si X es un bien que satisface necesidades secundarias, debemos expresar que las necesidades de precio e ingreso serían bastante cercanos a 1.
asumiendo que el bien X no tiene sustitutos cercanos. Forma matemática del modelo. A veces la teoría económica no sugiere de manera explícita la forma matemática y tampoco el número de ecuaciones que deben ser incluidas. Entonces corresponde al investigador elegir entre las formas matemáticas lineales y no lineales, la que a su juicio mejor expresa el fenómeno que está investigando. El investigador decide si el fenómeno que investiga puede ser adecuadamente descrito por una ecuación o por un sistema multiecuacional. El mundo de la economía es por naturaleza complejo, siempre que sea posible debemos evitar aproximar un modelo multiecuacional a un modelo de una sola ecuación. Nos llevaría irremediablemente a obtener medidas incorrectas de la estimación. En conclusión, una adecuada especificación solo es posible si se ejecuta después de un real entendimiento del problema que se busca resolver. Estimación, segundo. El objeto de esta etapa es la cuantificación de los parámetros del modelo, utilizando como insumo un conjunto muestral de datos para cada una de las variables especificadas y como medio uno de los diferentes métodos econométricos. El trabajo del investigador es puramente técnico porque consiste en el cumplimiento de ciertas reglas que norman en la recolección de datos, operatividad y manejo de los métodos propios de la investigación econométrica. Para realizar esta fase, es necesario previamente haber realizado una búsqueda y depuración de datos. Es necesaria la obtención de datos. Primero, suficientes como mínimo para poder realizar la estimación. El número de observadores puede ser igual al número de parámetros que queremos estimar. Sin embargo, si no se cumplen estos requisitos mínimos, aunque teóricamente se pueden realizar la estimación, esta no será fiable. Los homogéneos deben ser homogéneos. Los datos deben, que se hacen referencia a una misma variable deben estar expresados de una forma homogénea. Esto quiere decir que todos deben ir en niveles o en tasas de variación o en logaritmos. La homogeneidad de los datos también hace referencia al hecho de que todos los deben o no ir corregidas las determinaciones de efecto que se dan en la economía como la tendencia o la estacionalidad. Nunca se puede incluir en un modelo una variable cuyos datos estén expresados en forma diferente. Deben ser iguales. La falta de actualidad de los datos impide realizar un análisis completo del fenómeno económico, ya que este se referirá únicamente al periodo muestral utilizado en la estimación. En la expresión estimada no existe el componente de la perturbación aleatoria, ya que una vez que estimo el valor de la endógena estimado se convierte en una combinación lineal exacta de las variables explicativas que se han utilizado para realizar la estimación. La estimación de la perturbación aleatoria será el error que cometo con mi modelo al estimar, que incluirá precisamente las variables que dejo fuera de la explicación, aquellas que tienen poca importancia sobre la tarea del investigador, que son recolección de datos, se obtienen por datos diferentes valores que toma una variable. Los datos pueden corresponder serie de tiempo, una información de valores de una variable en tiempo, corte transversal, a valores de diferentes sujetos en un momento dado, datos técnicos, es información relacionada con los modos de producción, expresan requerimientos técnicos de los métodos productivos. Datos institucionales es la información deducida o estimada a partir de las normas institucionales o legales. Dentro del tipo de variable conviene conocer las siguientes posibilidades que se le pueden presentar al momento. Variables propias son variables aproximadas a las variables objeto de análisis. Por ejemplo, si quiero utilizar una variable que mida el nivel cultural de un país, es una variable cualitativa. Puedo utilizar como variable proxy el número de bibliotecas existentes en un país.
que si bien no recoge el concepto exacto que yo quiero medir, sí se aproxima al mismo. Variables ficticias o dummy. Estas variables representan la incidencia que tiene sobre la variable endógena un objeto de análisis, un fenómeno cualitativo. Habitualmente a la variable ficticia se le asignan dos valores arbitrarios según se de o no cierta cualidad en un fenómeno. Se dé o no cierta cualidad en un fenómeno. Así, se le puede asignar el valor 1 si ocurre un determinado fenómeno y 0 en caso contrario. Estas variables pueden ser de dos tipos: ficticia de intervalo, por ejemplo, estoy analizando un cambio estructural en media o en tendencia o en curso, y ficticia de escalón, por ejemplo, si se está analizando el crecimiento económico de un país en el que en un año determinado hubo un acontecimiento meteorológico que tuvo una repercusión negativa sobre la economía, al tratarse de este dato casual y no equilibrado con el resto de los valores que se toma la serie. Debo introducir en el modelo de este tipo de información para que la tenga en cuenta en la estimación y comenta error. Si algunas veces la estimación de una determinada relación hace necesario la mezcla de datos de distintos tipos, mezclar variables cuantitativas y variables cualitativas, mezclar datos de corte transversal y de serie de tiempo. En ambos casos debemos estar alerta para lograr una adecuada interpretación de los coeficientes estimados. Problemas de agregación. La estimación de los modelos macroeconómicos siempre obliga a utilizar variables que expresan el comportamiento agregado a las unidades individuales. Toda la agregación, además de compleja, es siempre fuente de sesgo y error para las variables resultado. Un error o un sesgo es en el mejor de los casos, una variable significa la traslación del error a los estimadores, por lo que tanto es útil que el investigador conozca por lo menos la fuente probable de error que podrían tener sus estimadores. Los tipos de agregación más utilizados en la elaboración de variables son la agregación sobre individuos, por ejemplo, la variable ingreso personal disponible en la suma de ingresos individuales de los sujetos de la economía, la agregación sobre bienes, por ejemplo, la variable PIB, que es la suma de los valores de todos los bienes y servicios finales que se producen en una economía, la agregación sobre los periodos de tiempo. Casi todos los procesos productivos siempre están concluidos en periodos menores de un año y generalmente las variables son anuales. La agregación espacial, cuando la variable producción es incorporada a un modelo macroeconómico, esta representa el resultado de la actividad económica en todas las regiones del país. Una de las alternativas de solución sería que el investigador sea cuidadoso en la elección de las series de las variables. Por ejemplo, la variable de ingresos tenemos el PNB, PBI, YN y YPD. Examen de multipolinealidad. Verifica la vigencia de un alto grado de correlación entre las variables explicativas de un modelo. No ocasiona serios problemas de estimación y a veces nos imposibilita obtener valores numéricos para dichos coeficientes. Examen de las condiciones de identificación del modelo. Sería raro que, habiendo especificado una función de demanda, en la etapa de la estimación logremos una relación de oferta. Aquí se llega cuando el investigador, antes de comenzar la tarea de estimación, no ha constatado que la relación a estimar ha sido adecuadamente identificada. Por ejemplo, QD o DPU no está identificada porque la especificación planteada es teóricamente plausible y para estimarla es inconveniente. QD de UPYU sí está identificada porque la variable adicionada es una variable que solo afecta a la demanda y no la oferta. Selección del método
econométrico más apropiado para la estimación. El método econométrico es el medio por el cual podemos llegar a medir una relación económica, esto es cuantificar el valor de sus parámetros. Cada una de las técnicas tiene supuestos propios y también exigencias para las variables que usa como insumo. Hay una serie de factores que podrían ayudar a la elección. Entre los más importantes están la naturaleza de la relación y la condición de la identificación, adecuado en las relaciones económicas simples, siempre que el problema de identificación esté resuelto, y para modelos multiecuacionales debidamente identificados. El propósito de la investigación: todo método puede conseguir su objetivo, cuantificar parámetros. No todos ellos logran parámetros, propiedades óptimas, varianza mínima. Si el objetivo es pronóstico, entonces la propiedad de la varianza mínima es fundamental. En cambio, si el análisis es cualitativo, no se requiere de la varianza mínima. Elegido el método, debe de hacerse explícito los supuestos e implicancias del mismo. Y como tercero, evaluación. A través de la interpretación de los resultados analizaremos la bondad de los modelos, de tal manera que si el modelo no es bueno para explicar la variable endógena, deberá reflexionarlo a través de una especificación de las variables especificativas, una nueva búsqueda de datos utilizados. Buenos días, maestro. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Oiga, una pregunta. Discúlpeme, a lo mejor no he entendido, pero ¿cómo se podría ¿Cómo se puede qué? ¿Cómo se podría aplicar la econometría? ¿Cómo se podía aplicar la econometría? ¿En dónde? En el comercio o en los es. Como su nombre lo indica, la econometría es la medición de la economía, y precisamente pues en el comercio hay que verificar pues costos, precios, insumos, ingresos, egresos, etcétera. Entonces, prácticamente, o sea, esta teoría está un poquito revueltosa, pero al final de cuentas, si ustedes ven los conceptos pues amplios, si lo ven de forma amplia, pueden ir relacionando a esto al comercio, ¿no? Ahorita voy a poner otras diapositivas en la siguiente sesión. Ahorita les voy a dejar hasta aquí esto, que es la página 11 de esta primera diapositiva. Eso, como quiera, lo van a tener ahí en su información. Y ahorita en la siguiente sesión que nos vamos a conectar, le voy a poner otras diapositivas que está un poquito más claro, porque aquí está un poquito muy rebuscada las palabras, las fórmulas no están muy claras, pero igualmente pues se los voy a tratar de explicar. ¿Okay? Los veo ahorita, me quedan ya algunos segundos y los veo en la siguiente sesión.